La gente pensaba que después del Holocausto, el antisemitismo desaparecería. No, solo se tomó un descanso, un breve respiro. Volverá. Ahora lo único que ha cambiado no es lo que dicen sobre los judíos ni lo que dicen sobre el Estado judío. Dicen lo mismo sobre nosotros. Lo que sí ha cambiado es que cuando vienen a matarnos, tenemos la capacidad de defendernos. Acabamos de salir de una guerra en 7 frentes. Y los cánticos que gritaban estos monstruos de Hamás, ¿fuiste a Gaza? ¿Fuiste allí? Sí, bueno. Ellos cantaban, muerte a Israel, muerte a Estados Unidos. Masacraron a todos los hombres, mujeres y niños que pudieron alcanzar. Habrían masacrado a todos nosotros si hubieran podido, pero no pudieron porque los repelimos. Pero no solo a ellos, a todo el eje de Irán que los mantiene con vida. Hamás, Hezbollah, el régimen de Assad, los hutíes, Irán mismo. Esas diversas milicias los repelimos. Eso es lo que ha cambiado. Israel es ahora, hoy, un país muy pequeño, pero un país muy poderoso. Es poderoso no solo por la tecnología, eso también, no solo por la ciencia, eso también. Es poderoso por el espíritu de su gente. Es poderoso porque sabemos que la historia no nos dará otra oportunidad. Esto es todo. Hay tantos milagros que un pueblo puede lograr. Volver de la muerte, romper todas las reglas de la historia, porque no se puede volver de la muerte, pero lo hicimos. Y estamos completamente comprometidos a proteger nuestro futuro, asegurando una región de prosperidad, seguridad y paz, no solo para nosotros, sino para todos los que se unan a nosotros. Quiero decirles desde el principio que tengo plena confianza en la organización, plena confianza en su comandante, David Sini, un comandante con grandes méritos, emprendedor. Aquí hay una palabra importante. Astuto, que cambia la realidad, porque la realidad cambia constantemente frente a nosotros y debemos movernos junto a ella. Nos enfrentamos por un lado al eje chiita hostil, pero también existe el eje sunita de los hermanos musulmanes y nosotros tenemos un gran interés en crear nuestro propio eje. Un eje de países que se oponen a los dos ejes del Islam extremista. Y esto incluye a muchos países. Algunos nos visitan incluso en estos días y a otros los visitamos nosotros. Y hablo desde un anclaje completo que abarca todo el Medio Oriente. Quise usar una expresión bíblica apropiada para Purim. Desde la India hasta Etiopía. Desde cerca y también desde más lejos, hacia el interior del Mediterráneo sin novedades. Rescatamos a los secuestrados hasta el último de ellos, Ran Grisby, un héroe de Israel. Y ahora hay que completar la tarea y está acordado con la fuerza internacional, con el acuerdo fronterizo, con todo. Está acordado que jamás debe desarmarse y nosotros debemos desmilitarizar Gaza. Y como solemos decir, o sucederá por el camino fácil o sucederá por el camino difícil, pero sucederá. Y después, garantizar que Gaza no vuelva a representar una amenaza para Israel. Hay una sola fuerza que puede hacerte daño. Y por supuesto, la responsabilidad de seguridad predominante es nuestra. El frente del terrorismo en Judea y Samaria y la acción que ustedes llevaron a cabo no es menos que brillante. La operación conjunta con las FDI para atacar los focos del terrorismo en los campos de refugiados, para desarraigar, en esencia, los centros de gravedad del terrorismo, no creo que los ciudadanos de Israel comprendan cuántas vidas ha salvado su actividad. Muchísimas. Hay cientos de miles de armas ilegales. Este arsenal debe ser reducido, debe ser confiscado porque un día difícil puede llegar. Siempre hablamos de un estallido aquí o allá, o desde ambos lugares. Esta es una misión suprema que, por supuesto, también influye en el crimen dentro del sector árabe, donde ustedes se han sumado de manera muy importante
a una acción conjunta para enfrentarlo. Pero esto es solo un síntoma de algo mayor. Estamos construyendo un Estado con ley, y no un salvaje oeste, ni un salvaje sur, ni un salvaje norte. Estos lideran el paso de expansión que eliminará barreras y acelerará los procesos para la construcción de centros de datos, un paso esencial en el camino de Israel para convertirse en una potencia mundial de inteligencia artificial. El Estado de Israel cuenta con una fuerza laboral excelente y cientos de empresas internacionales que operan en su territorio. Estamos ubicados en un cruce de comunicación internacional, con flujos de energía muy atractivos. Y hoy añadimos otro capítulo, la eliminación de barreras que acelerará los procesos de planificación y construcción de las empresas de servicios. Solo los últimos 3 meses se han iniciado procesos de planificación y construcción de centros de datos con una capacidad de 1 gigavatios. Para ponerlo en perspectiva, esto representa más del 5% del consumo de energía de Israel solo en estos últimos 3 meses. Y la meta aún se alcanzará. Estos centros generarán miles de empleos, ingresarán miles de millones de dólares a las arcas del Estado, y estamos aquí para actuar y ayudarlos a que se levanten rápido. Al mismo tiempo, estamos trabajando para aumentar la construcción de medios de generación de energía. Nuestro plan original era comprar 2 plantas de energía al final de la década. Vamos a duplicar el número de plantas en construcción, tanto las basadas en gas como las basadas en energía renovable. Creo que también hay una gran piedra, en un gran movimiento, porque en primer lugar, el liderazgo en Irán y, en mi opinión, también en la Junta Militar. Esto es un liderazgo decisivo para el continuo fortalecimiento del poder de este país. Es un país pequeño, debe tener un poder enorme, tanto desde el punto de vista militar como desde la capacidad de proyectar poder, tener la capacidad de mover sus fuerzas. Hablo de fuerzas militares en la región e incluso de la presencia de tus fuerzas en la región. Hablaremos de esto por separado en relación con la nueva concepción de seguridad que presentaré en los próximos días. Pero esto es una cosa, no se trata solo de proyección de poder o construcción de fuerza. También son enormes ventajas de poder en el ámbito global. Debemos hacerlo, porque somos un país pequeño, amenazado, pequeño en población, pequeño en territorio, pero con gigantes en la cabeza y en la estrategia. Lo haremos. Por eso esto es parte de esta visión. Es una parte integral de esta visión. Estamos muy agradecidos con ustedes. Buenos días. Tenemos una alianza única y, en mi opinión, también histórica con Estados Unidos, tanto país a país como en mis relaciones personales con el presidente Trump. Esta alianza no significa que no busquemos otras alianzas. Al contrario, la desarrollamos constantemente. Y esta semana se expresó la relación especial que se ha tejido en los últimos años entre Israel y la potencia mundial India, y entre yo y Avid Prusha, el primer ministro Narendra Modi. Somos amigos personales, hablamos por teléfono periódicamente, nos visitamos mutuamente. Yo visité India, Modi nos visitó aquí, nos conocimos en los días del Mediterráneo. Mucha agua ha pasado desde entonces, tanto en el Mediterráneo como en Ganges y también en el Jordán menos. En cualquier caso, pasó algo. La relación se fortaleció y él vendrá aquí para poder estrecharla aún más mediante una serie de decisiones relacionadas con la profundización de la cooperación entre los gobiernos, entre los países, cooperación económica, cooperación política y cooperación de seguridad. Quiero decir algo sobre la visión que tengo frente a mis ojos. Estamos construyendo un sistema completo, básicamente una especie de hexágono de alianzas alrededor y dentro del Mediterráneo. Esto incluye a Rodos, incluye a países árabes, también incluye a países africanos y a países del Mediterráneo, Grecia, Chipre, y también países de Asia que no detallaré por ahora. Presentaré esto de manera ordenada. La intención aquí es crear un eje de países que vean la realidad, los desafíos y los objetivos con un solo enfoque frente a los ejes radicales.
tanto el segundo eje radical que ya hemos establecido y fortalecido, como frente al eje sunita radical emergente. Todos estos países comparten una percepción distinta y la cooperación entre ellos puede generar grandes beneficios y, por supuesto, garantizar nuestra fortaleza y nuestro futuro. El miércoles llegará aquí el primer ministro de India, Narendra Modi. Irá a la ONU. Nos reuniremos en la Knesset. Estoy seguro de que todos ustedes estarán allí. También encabezaremos un evento de innovación en Jerusalén por la mañana, junto con Yad Vashem. Menciono también otra cosa, una cooperación especial. Promoveremos colaboraciones en los campos de alta tecnología e inteligencia artificial y en computación cuántica. Digo inteligencia artificial y cuántica porque no es el futuro, es el presente. Queremos, por supuesto, estar entre las ligas líderes del mundo en este campo. Hace una semana tomamos la decisión de avanzar en paralelo con el aeropuerto alternativo de Ciclón. Esta decisión aún no se ha implementado y la ministra Rego, a mi solicitud, organizó una reunión después de que terminamos la emotiva ceremonia en el curso de oficiales y llegamos a Ciclón. Junto con los que perforan los hoyos. Primero que nada, esto simplemente muestra algo que emociona de manera extraordinaria: las áreas del norte del Negev. Ves que el país está simplemente listo para la planificación y la ejecución. Y de hecho, se ha demostrado que, mediante procesos de recorte y reducción de burocracia, es posible llevar a cabo la planificación inmediata en muy poco tiempo. ¿Qué tan pronto pudo tener un plan de rodaje? Estamos planificando y movilizando las fuerzas hacia el poder. Y también necesitaremos pasar a Amat David. Iremos allí también y los procesos seguirán su curso allí. Queremos esos dos campos. Necesitaremos un segundo campo y quiero que esté en el mar. Pero ahora estamos desarrollando ambos campos y esto es un ejemplo y modelo de recorte de la burocracia, de reducción de los procesos. Algo que sé que cada uno y cada una de ustedes puede hacer y les agradezco por esta contribución. Hoy tomamos otra decisión importante: la planificación de un nuevo asentamiento en el Negev, otro asentamiento cerca de Kiryat Gat, que estará destinado a la población hasídica. La población hasídica está creciendo, también necesita viviendas y esto es parte del desarrollo continuo, del fenómeno enorme del desarrollo del Negev que apenas ha comenzado. Tenemos mucho más por hacer allí y lo haremos juntos.